5 de septiembre, Antropología, Ética, Política, Erasmo, discusión sobre el libre albedrío. En eso andábamos. Y ahora vayamos a ver este texto. En la introducción al texto, que es bastante buena también para contextualizarla, el traductor señala todo eso que venimos viendo, la educación clásica, erudita, que él empieza muy tempranamente y después que va rebotando en los conventos, en las órdenes, etcétera. Y en 1487, cuando entra con los agustinos en Stein, empieza a adquirir la formación clásica por la riqueza que tenía la biblioteca. Y en 1492, porque en 1488 pronuncia los votos religiosos, y en 1492 lo ordena el sacerdote del obispo de Utrecht. Y él está en contacto con un monasterio en el que devora literalmente las obras de San Agustín. Y después lo mandan Henry de Bergen, que lo toma el obispo de Utrecht, de Cambrai. Henry de Bergen lo manda, lo pone bajo su protección y lo manda. Él quería ir a París a estudiar teología y se inscribe en un renombrado colegio de Montaigu, famoso por la presencia del teólogo holandés Juan Standonck, que sin embargo no le satisface. Sale de Montaigu en 1496 enfermo y totalmente decepcionado por la inhumanidad del ambiente. Frecuenta la Sorbona, donde conoce a hombres que le van a ser próximos, como Lefebvre d'Etaples y Robert Gaguen, y desilusionado después de la escolástica que reinaba todavía ahí, vuelve a Cambrai en el verano de 1496. En 1499, a causa de su pobre estado de salud, dos alumnos, William Blount y Lord Mountjoy, los llevan de viaje a Inglaterra, país al que va a regresar muchas veces, que ha sido significativísimo para él. Más por la amistad de More. Exactamente. Entre 1500 y 1503, Erasmo publica los adagios, aforismos y el manual del soldado cristiano. Y este texto propone ya una reforma católica liberal fundada en la caridad. Y por otra parte, estaba trabajando intensamente. Ahí viene César. Estaba trabajando intensamente en el Nuevo Testamento. ¿Se ha abierto la puerta? Sí. Vamos a verlo. Sí. ¿Qué pasa? Ahí se cerró. ¿Cómo andas, César? Perdón. No, perdió desde el 100. Sí, esta vez en el 100. No puedo dar justo con el que... Acabo un accidente, así que no tenés que aproximadamente, sí, con una hora de anticipación. Ajá. Y parece que no doy con el que viene. Claro, los horarios, o sea, por ejemplo, pero te los cambian los horarios, no son nada. Sí, y además hay muchos que no... Sí, dos al menos que no vienen por acá. Claro. Gracias. Por favor. Estamos introduciéndonos en la cuestión del libre albedrío. En el libro ahora. Y contextualizando así biográficamente, él está en Inglaterra en su primer viaje, 1500-1503, está redactando los adagios, y de Inglaterra vuelve a Flandes, y allí es nombrado consejero del joven Carlos V. Y ahí, ese joven Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es la continuidad de lo que venía haciendo Carlomagno, o sea, en la res pública cristiana era el mandamás. Y él se está preparando, Carlos V, para asumir el trono también de España. Y es para él... que lo agarra bien jovencito. Sí, era adolescente. Para él escribe la Institutio Principis Christiani, la institución del príncipe cristiano, en 1515. Y Erasmo declina reiteradas veces las invitaciones que le hace el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros es el de la revolución de las traducciones, la escuela de traductores en España, y él lo invitaba para que se incorpore al equipo de él, para unirse al proyecto de la Biblia políglota. Lo que él rechaza tajantemente es el fanatismo, la intolerancia, Erasmo. Por eso, cuando ve el tufillo ese intolerante que hay en España, se va para Basilea, una ciudad en la que
prácticamente va... Todo el mundo se iba para ahí cuando era Claro. el refugio de los... O era los Países Bajos o era Basilea. Sí, los Y Basilea es donde ha vivido muchos años, de los últimos años, entre Basilea y Friburgo. Basilea y Friburgo están muy cerquita. Ahí estuvo Calvino también en Basilea. Claro. ¿Lo habrás conocido Calvino? Porque era joven Calvino, más joven. No sé, capaz que Calvino a él sí. Sí, Calvino a él seguro que lo Sí, conoció. lo leyó, pero él a Calvino. Pero no sé, porque ni lo conocía a Lutero personalmente y tenía mucho más Claro, trato. pero vivían juntos, vivían en la misma ciudad. Sí, Calvino estuvo en Basilea, Sí, pero a lo mejor sí, puede sí. ser que sea después del 34, del 36. y ahí en Basilea él entrelaza una íntima amistad con Jan Froben. Él se hacía muy amigo de los editores con el invento de las Claro, imprentas. estaban todos como Y Jan una Froben va a ser el computadora, era principal la editor. Claro, exacto, es como tener la PC. Y ahí le ayudan a preparar la traducción de la Biblia. Y esa publicación desata la hostilidad de los teólogos reaccionarios que condenan a todos los helenistas y exégetas partidarios del recurso directo al Evangelio. Los tipos querían seguir teniendo el control de la interpretación de la Biblia en el latín chapurreado de la traducción de San Jerónimo y no querían que nadie le venga a decir están leyendo una Biblia que tiene unas lagunas. Y la situación se agrava en 1518 cuando Erasmo se pone al frente de la defensa de Reuchlin, que era un gran humanista alemán atacado por la Inquisición a causa de su biblioteca, la cual contenía libros en griego y en hebreo, que era como decir libros subversivos para esa época. Y por otra parte, un año después, en 1519, Martín Lutero le escribe a Erasmo pidiéndole apoyo y adhesión a la reforma, que había empezado 3 años antes, con la protesta. Y él le dice, el Lutero le dice a Erasmo, tenemos los mismos enemigos y amigos comunes, reconocemos tu talento, tú apruebas nuestras ideas, el Enquiridion te compromete ya a los ojos de los papistas, sé pues abiertamente uno de los nuestros, le dice. Y va de retro a Satanás, le contesta elegantemente Erasmo. Dice, yo quiero ser muy suizo y basileano, yo quiero ser neutral. Y él prefiere permanecer neutral. Y la neutralidad hace que sea cada vez más criticado de los dos lados, de la grieta. Los católicos le decían, ¿cómo está con ese hereje que nos está socavando? Y los otros dicen, ¿cómo te estás con los perversos? Y Melanchthon le manda una carta a Erasmo diciéndole, che, dice Lutero que dejen... Que la posición de Erasmo no existía en esa época. No. Porque todo el mundo era así, era Claro, confrontativo. todo eran grietas. Entonces, pide al Papa, lo único que hace Erasmo, que no era poco, pedir la protección de Lutero, pero eso se le va a acabar. Cuando pide él, para él, la protección del Papa, ya es 1521, esa es la facción católica, con el Papa a la cabeza, y que le reclama, el Papa, yo te protejo, pero vos defendés la causa católica contra Lutero y sus partidarios. Y ahí ya le está sembrando la semillita de lo que va a ser esto. Erasmo lo rechaza en ese momento, instando a las dos partes a la unidad y a la reconciliación, a Lutero y a los católicos. Para esta época, definitivamente los Países Bajos deja los Países Bajos y se instala en Basilea, donde por fin comienza en forma de ensayo filosófico la disputa con el reformador alemán. Ahí empieza a macerar y a madurar esto. En 1524, respondiendo a la asertio luterana sobre la libertad del cristiano, Erasmo publica Diatribe sive colatio de libero arbitrio o conversación. Diatribe es diatriba, es discusión. Colatio es conversación y tiene esa O que es conversación o discusión. Lo que quiera vos. A gusto del consumidor. Y Lutero se la contesta en el 26 con el Tratado de Servo Arbitrio y bueno, Erasmo le replica con el Hisperaspites, el super escudero, que debe prestar atención a la simplicidad y la pureza de las enseñanzas de Jesús, uniéndose bajo la autoridad de la Iglesia. Y Lutero ni soñaba con hacer eso. Pero es notable la actitud esa de Erasmo porque siempre ha sido esa su tesitura, que hay que vivir con la simplicidad del Evangelio, por más que eso signifique prestar consentimiento a la autoridad de papas que eran corruptos, criminales,
Y el tipo decía, las cosas tienen que ser así para que no haya división en la iglesia. Hay una expresión litúrgica del latín católico que dice ex opere operato, significa que el carácter de oficiante de un sacramento del sacerdote es válido por más que el sacerdote sea un desgraciado. Entonces, esa era la premisa que estaba subyaciendo aquí. En el 1529 ya había un extremismo creciente y Erasmo huye hacia Friburgo. Como les decía, Basilea y Friburgo están ahí nomás. Friburgo está a 60 kilómetros de Basilea, está al sur de Alemania, y Basilea está al norte de Suiza. Y él huye hacia Erasmo y hacia Friburgo, y lo reciben como un héroe ahí en Friburgo. Durante su estadía en esa ciudad completa los adagios y mantiene una ingente correspondencia, y en 1534 redacta Sobre la amable concordia de la Iglesia, que es una obra ya madura, faltando años para que muera, y una preparación para la muerte, texto análogo a los textos que tenía sobre la muerte y la preparación para la muerte Tomás Moro. De regreso a Basilea, trabaja con Jerónimo Froben, que es el hijo de Juan, que había muerto en 1528, y muere en Basilea en la noche del 11 al 12 de julio de 1536. ¿Cuál es el contexto histórico de la controversia sobre el libre albedrío? La historia previa a la publicación hay que remontarlas a finales de 1516. Erasmo había recibido del canciller de Federico de Sajonia, Jorge Spalantino, una carta en que le informa acerca de un monje agustino, profesor en Wittenberg, que le hace llegar algunas críticas a la traducción latina y a la colación del texto griego del Nuevo Testamento que el humanista había publicado recientemente. Y se trataba de ese monje agustino, de Martín Lutero. Estamos en 1516. Las críticas se referían sobre todo a la interpretación hecha por Erasmo del pensamiento de San Pablo. Esa es la matriz de la discusión. ¿Qué dice San Pablo sobre la libertad de los hijos de Dios? Y en especial en el concerniente al tema de la justificación por la fe. Ya Lutero estaba con ese tema. Sí, estaba en el inicio, en 1516. Sí. Está diciendo, mira, me encanta tu trabajo, pero en este punto lo vamos a discutir. El punto de la justificación y el punto de la libertad. Pasa que el tema de la justificación para Lutero fue un tema muy sensible, porque él en esa palabra, en esa concepción de esa palabra, él encontró respuestas a las culpas que él sentía que no era aliviado de sus culpas. Sí. Y ahí encontró, en la interpretación de ese término, como él lo interpreta, encontró que no tenía por qué preocuparse más. Claro, se disculpaba a sí mismo. Exactamente, y por eso se aferró a eso, claro. Y se enojaba con Santiago, que ni menciona la palabra. Por supuesto. Decía, eso no es el Evangelio, y se lo voy a quemar a Santiaguito, decía él. Sí, claro. Es el punto central de la disputa posterior acerca del libre albedrío, esta cuestión de la justificación. Y Erasmo no le contestó, quizá porque tenía muchas otras ocupaciones, pero además porque había sido nombrado consejero del joven Carlos V y se hallaba atareado en la escritura de la Institutio Principis Christiani. A pesar de esto, el reformador busca inicialmente la amistad del humanista Erasmo. Y el 28 de marzo de 1519, ya han pasado 3 años, le escribe abiertamente para reconocer en él la paternidad de la Reforma. Lutero le está reconociendo la paternidad de la Reforma a Erasmo. Y lo insta a ser actor del drama que se está desarrollando. Y además, Lutero alaba la lucha contra las supersticiones, como puede verse en muchos de los coloquios y en el elogio de la locura de Erasmo. Y el desarrollo y la promoción de los estudios exegéticos y filológicos. En cualquier caso, Erasmo responde reafirmando su posición de no violencia. Ese es el tema central también. La actitud no violenta de él. Me parece, decía Erasmo, más provechosa una civilizada modestia que el ímpetu. Así Cristo condujo el mundo hacia su imperio. Así Pablo anuló la ley judaica. Ese es otro espaldarazo para una concepción muy veterotestamentaria que va a tener el protestantismo, el luteranismo en particular, el calvinismo ni qué hablar, y los adventistas hoy, y que es como licúan la ley de Cristo,
la ley del amor. Entonces, lo que está haciendo Erasmo es ponerse del lado del Nuevo Testamento y mocharle toda la rispidez que tiene el Antiguo Testamento. Pablo anula la ley judaica, dice Erasmo. Y unos meses después, el 31 de octubre del 16, Lutero cuelga de la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Erasmo es instado reiteradas veces a manifestarse de parte de quien estaba. ¿16 dice? No, el 16. El 16 clava las protestas en Wittenberg. Porque es el 17 que se considera. Bueno, un error entonces. Sí. Puede ser. Es decir, lo que pasa es que los historiadores nos dicen que fue 2 veces que lo hizo. Claro, puede ser la primera el 16 y la segunda el 17. Exactamente. Claro. Y la primera, que fue lo mismo, que el único que hizo algunos cambios nada más, nadie le dio bola. Claro. Y en la segunda fue el boom porque lo leyó uno de los... el cardenal, el obispo de él, qué sé yo, y ahí se armó la Enrique VIII le ruega en 2 oportunidades, en 1521 y en 1523, que escriba contra Lutero. Enrique VIII, antes de sacar los pies del plato, era el defensor de la fe católica, y le está pidiendo en el 21 y el 23 que defienda al catolicismo de la herejía luterana que empezaba a cobrar cuerpo. Y en 1522, Jorge de Sajonia le empuja a hacerlo, y Carlos V, por su parte, que era consciente del valor de los servicios del humanista Erasmo, su antiguo preceptor, soñaba con encargarle el mando de la facción contra el reformador alemán. O sea, se estaba formando una liga de los príncipes y reyes cristiano-católicos en contra de los príncipes que estaban apoyando a Lutero. Y Erasmo, en una carta a Moselano, se queja de las presiones que recibe y dice: todos me quieren para atacar a Lutero. No apruebo la causa luterana, pero tengo muchas razones para preferir cualquier otra tarea a esta. Y también desde Roma le llegan los pedidos de toma de posición y los papas intentaban enlistar el saber del primer hombre de Europa del lado de la Iglesia. León X, en ese momento el papa, le pide su intervención. Ante la renuencia del humanista no insiste, y su sucesor, Adriano VI, fue más duro, y el 1 de diciembre de 1522 le asegura su simpatía rechazando toda su calumnia. Yo tenía a Adriano VI como asesor de Carlos V. Es decir, bueno, no se llamaba Adriano, porque es uno de los pocos papas que se sigue llamando con su propio nombre. Yo no conozco el detalle, pero acá Adriano dice que era Erasmo era el maestro, pero asesor después es Adriano. Por eso él lo quiso poner como papa, digamos, empujó para que sea papa. Hizo política. Y después de Adriano viene Clemente VII. Murió ahí nomás Adriano. Finalmente Clemente VII, como su antecesor, lo invita a Roma para que con la Biblioteca Vaticana a su disposición pueda trabajar mejor en la refutación de la herejía luterana. Y hasta abril de 1524 no va a haber correspondencia directa entre Lutero y Erasmo. Y será Lutero el que va a romper el silencio. Y el principal colaborador de Lutero era Philip Melanchthon, que le advierte a Erasmo, por su parte, que si escribe contra Lutero, debe esperar las más severas represalias, puesto que estaba comenzando a cansarse, Lutero, de la clemencia y de la neutralidad de Erasmo hacia los pecadores y los malvados. O sea, Melanchthon, que era más suavecito que Lutero, le dice: mira que lo está poniendo iracundo. Entre el 2 y el 5 de septiembre de 1524, Johannes Froben, amigo editor de Erasmo, publica en Basilea De libero arbitrio diatribes y decolatio. Y por entonces lo protegía su fama de filólogo eximio y hombre de letras, y a partir de la aparición del 24 del texto sobre el libre albedrío, hay personalidades diversas de la academia como de la iglesia del poder temporal que comienzan a desacreditarlo en voz alta. O sea, el tipo estaba disputando con Lutero, pero lo de la iglesia están diciendo no nos convence. Es que había internas. Por supuesto. Algunos de ellos decían cositas tan suaves como el libro es blasfemo, y Capito lo juzgan un libro carnal. Y según Capito, Erasmo prefiere la paz bajo el anticristo que la guerra bajo Cristo. Esos eran los términos que se usaban. Como bien se ha señalado, del libre arbitrio se ubica en la gran discusión entre la libertad, el libre albedrío y la gracia, que ya había comenzado en la discusión
de San Pablo con el estoicismo. Ahí es donde empieza el origen de esta discusión que se reactualiza en el siglo XVI. Y Erasmo pone allí al día el estado de la cuestión sobre este tema. San Agustín y su discusión contra las ideas dualistas del maniqueísmo, en un escrito de Agustín que era De gratia et libero arbitrio, que eso es lo que leía Lutero y lo que leía Erasmo, y lo entendían de manera muy diversa. A pesar de la misma escuela, los dos. Y sí, los dos venían del agustinismo, pero Sí. Hacían unas teologías muy diferentes. Aquí yo subrayo el tema de la discusión que es con el dualismo del maniqueísmo, porque en el maniqueísmo ya está presente ese necesitarismo, que actualizarán después los Bush y todo eso con el eje del mal y todas esas cosas, o las películas de cowboys. O sea, el maniqueísmo, kirchnerismo y antikirchnerismo, macrismo y antimacrismo, es una gran tentación que tiene todas las facciones y todos los fundamentalismos en la política, en la teología. Exactamente, neutralizarlo y matarlo al otro si es posible. En De gratia et libero arbitrio es complementado por Agustín en el de corruptione et gratia como el punto inicial de la cuestión. Y después viene la reacción de Agustín frente a Pelagio, que influido por los autores clásicos como Séneca, el estoico Séneca, insiste en que la libertad es el honor y la dignidad del hombre. En el siglo XVI la mayor parte de los humanistas sostienen la doctrina del libre albedrío, y entre los más importantes representantes está Lorenzo Valla. Y Lorenzo Valla era considerado como el gran maestro humanista por Erasmo. Y Lorenzo Valla tiene un diálogo sobre el libre albedrío. ¿Se Valla cómo se escribe? B corta A-L-L-A, Valla. Vale. Y ahí trata Lorenzo Valla acerca del acuerdo entre la libertad humana y la divina providencia. Hay muchos trataditos del estoicismo que tienen el nombre de providentia, pero la noción de providencia cambia radicalmente cuando uno pasa de los estoicos a los cristianos, porque ese de providentia también se llama de fato, de la fatalidad. Entonces cuando Lorenzo Valla está escribiendo eso, por más que se le saque mucho el sombrero Erasmo a la calidad de humanista que tiene Lorenzo Valla, dice, tanto no te voy a seguir. Por eso él se ve compelido a hacer un tratado sobre el libre albedrío en el que ni tanto ni tampoco respecto de esta cuestión. Erasmo, en este sentido, se ubica en la línea exegética de los padres de la Iglesia. Y para los padres de la Iglesia, desde San Agustín a Santo Tomás, y la lista es larguísima, la vamos a ver, todos ellos, ninguno de ellos negaba la libertad, el libre albedrío. De raíz estoica, si se quiere, no es de raíz evangélica ni bíblica. Salvo Wycliffe y antes de él, en el siglo III, Mani, del maniqueísmo. Son los dos que meten la dentadura de la serpiente del necesitarismo ese, que todo acontece por necesidad. En cambio, los padres latinos, griegos y los escolásticos, también citados por Erasmo, son tipos que se mantienen en sus 13 con que gratia supponit naturam. La gracia supone la naturaleza, et perficit, y la perfección. O sea, no es una naturaleza caída irremisiblemente, sino que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona a la naturaleza. Y ya lo enseñaban eso los maestros escolásticos durante el medioevo. En 1517, Erasmo había defendido la libertad del hombre en su paráfrasis de la carta a los romanos, en la que decía que Dios es Señor y el hombre es esclavo, pero es un esclavo con una cuota de libertad y responsabilidad. Fíjate si... Sí, se acerca y lo estacionó alguien. Pero... ¿Qué es un auto gris? Algo, creo sí, que porque viene del médico, de un análisis, una colonoscopia de la Ana María, debe ser la hija. ¿Está abierto el portón? Sí, se abre, sí. Sí, bueno, avísame cuando pase. Es Pablo.
Él había defendido esa concepción en la paráfrasis de la Carta a los Romanos de que Dios es Señor y el hombre es esclavo, pero es un esclavo con una cuota de libertad y de responsabilidad. O sea, no está sacando de la galera en 1524 y en adelante lo que ya defendía en 1517. Para Lutero, en cambio, las afinidades doctrinales están más cercanas a su lectura de San Agustín y a Wycliffe, que Wycliffe es el que está defendiendo el necesitarismo. Todo lo que acontece en la acción humana acontece por necesidad. Eso es como tu amigo Spinoza. Entonces esa posición de un proto-reformista, que es Wycliffe, es del necesitarismo y de la supresión de la libertad. Solo Dios puede llevar al hombre hacia el bien, porque las fuerzas del hombre, libradas a sí mismas, conducen irremisiblemente al pecado. Hay textos, hay sintagmas teológicos agustinianos en la cuestión de la gracia y de la libertad que son fundamentales para ver cómo se va desmarcando el propio San Agustín. Y él dice: posse peccare, non posse peccare, y posse non peccare. Puedo no pecar, no puedo pecar y puedo pecar. Entonces, según donde se instale uno, non posse peccare, entonces el asunto viene, se abre la puerta para... Y si yo peco irremisiblemente, se abre una para el Pelagio y otra para Lutero. Todo es la interpretación de Romanos 7 ahí de Pablo, que lo que quiero hacer no puedo. Claro, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Viene el lío. Y que uno se ponga a interpretar eso y cae para uno de los dos abismos, el abismo pelagiano o el abismo luterano. La sola gratia de Lutero sin libertad, o la sola libertad de Pelagio sin la gracia, que no hace falta la gracia. Y San Agustín se lo ha llamado el doctor de la gracia. Bien, eso era la introducción del texto, y ahora a campo traviesa vamos a avanzar con esto que decía, cómo empieza el título, y está in nomine Jesu en latín, y después dice de libero arbitrio diatribe en griego, sive colatio en latín, per desiderium Erasmus retroerodamum. Conversación o discusión. Es muy interesante quedarse en el término que elige, en los términos que elige Erasmo, porque el tipo está diciendo colatio y diatribe, que son aparentemente sinónimos. Sin embargo, el término griego resalta el sentido de discusión en la conversación, mientras que el término latino apela al sentido de comparación de ideas y de contribución de las partes intervinientes. El tipo dice, viene desenvainando la espada, Lutero, no le voy a decir que vení y conversemos. Entonces digo, pongo conversación, pero te doy abierta la puerta para sacar la espada, en la diatriba. Bien, como les decía, vamos a ir glosando a campo traviesa. Aquí está, esta distribución no es en las partes del escrito, que no es largo, pero es bilingüe aquí en esta muy buena edición, latín y castellano. Esto está hecho por los editores, no está hecho por Erasmo. Pero esta primera parte le ponen prefacio, que va del 1 romano a 1 a 1 romano a 11. 1 a 1 dice, presenta el tema. Aquí se trata del libre albedrío. Y él se está enfrentando con los filósofos y los teólogos que han venido tratando este tema. Y la cuestión había sido renovada poco tiempo antes por dos señores, Karlstadt y Eck, y él está contestándole a eso. Ahora, los filósofos y los teólogos usan términos en griego y en latín que necesita explicitarlos y expresarlos Erasmo. Uno de los términos griegos es Moira. No es el monte Moira de Abraham, es un término griego. Moira, literalmente, etimológicamente, el significado es la parte del botín que le queda después del combate al militante. Entonces, la Moira es el destino.
Pero el destino para griego ese destino es el fatum en latín. El destino es una palabra hermosamente polisémica, desde los griegos hasta los postmodernos, pasando por Heidegger. Los alemanes tienen una expresión, término compuesto, que es Schicksalgemeinschaft, que es la comunidad de destino. Y eso lo dice Romano Guardini, está diciendo una cosa, y lo dice Heidegger y lo dice otra cosa, totalmente diferente. Hago esa apostilla o esa anotación extrapolando para el siglo XX, porque uno de los términos centrales de la metafísica o de la ontología fundamental de Heidegger es, él siempre hace una torsión en los términos y le pone un ge adelante. Gestell no existe como tal, si uno lo busca en diccionario es como un trípode, pero él lo saca. Gestell es de Hergestellt, es la técnica y lo producido. Geschick, Geschichte, Geschehen, el ge es una raíz que connota el pasado. Geschick es del Schicksal, del destino. Somos destinados por el ser. Entonces, aquí nos dice, cuando los académicos, los peripatéticos, especialmente los epicúreos, defendían la libertad de la voluntad por oposición a los conceptos de moida y de fatum propios de los estoicos. O sea, es un conflicto de interpretación y de traducción, un conflicto hermenéutico que hay en la antigüedad. Están mostrando epicúreos, aristotélicos, peripatéticos, que están discutiéndole a los estoicos. Y el núcleo de la discusión entre libertad, libre albedrío y gracia viene de la discusión de San Pablo con los estoicos. Y la gran tentación que ha tenido el cristianismo es plegarse al estoicismo. Y eso es lo que Erasmo está diciendo, pongamos las cosas en claro y digamos qué entendemos cuando hablamos de estos términos. Por eso, la controversia estaba planteada en su origen, siglo V después de Cristo, entre el monje Pelagio y Agustín, el obispo de Hispona. Ahí empieza esa batalla. Después está Pablo, que es el que está discutiendo con los estoicos, y después viene San Agustín. Pelagio, que está muerto después del año 418, es un monje originario de Gran Bretaña, estimulado por la estoa, por el estoicismo, y por los primeros escritos de San Agustín. Porque esa es la cuestión. San Agustín es un pensador tan rico que uno depende de dónde lo agarra como defensor del maniqueísmo, como defensor del estoicismo, como defensor de Plotino y del neoplatonismo. Es suficientemente rico. Ahí viene la Amira, me parece. Avísame si se abre. Sí, ahí está cerrando. Sí, se está cerrando. Ah, Estaba abierto. Estaba abierto. ¿Puede pasar o le cerró mucho? Si no lo habíamos cerrado después de entrar a mí. Ah, con razón. ¿Ya ha entrado? Sí. ¿Viene sola, Amira? Sí, sí. Cierto. Ah, Anita vino con Pablo. Bien. No, Anita vino con la hija vino a traer esta. Todavía. Hola. Lo voy a abrir. ¿Así? Ya lo tengo yo. Hola. Sí, ahí se cierra. Pablo, ¿cómo está? Bien, estamos con el tema del libre albedrío. ¿Qué tal? ¿Cómo? O sea, les decía que San Agustín es un hombre tan rico que sea cual sea el tema que se toque, como este tan candente de la libertad y de la gracia, a él lo va a encontrar en una del lado de la grieta o en el otro o en el medio. Lalo, esto es por tu cumpleaños. ¡Oh, Dios, esta mujer! Es de jazmín. ¡Uy, qué bárbaro! Bueno, infinitamente agradecido. No, pero esto no por lo tengo que mostrar protestante porque está la Virgen aquí. Así le trata a los amigos yo. Es uno de los temas que toca Erasmo, la Teotokos, la Madre de Dios, que es un tema, un conflicto teológico del comienzo del cristianismo. Bien, Pelagio está influido por Agustín, previo a que Agustín diera su giro. El joven Agustín está muy influido por Cicerón, por Plotino, pero por el cristianismo.
Entonces escribe tratados como el de Magistro, por ejemplo, en el que dice que Cristo es el maestro interior y que ningún hombre puede ser maestro. Pero cuando madura en su propio pensamiento, Agustín habla de la doctrina cristiana, otro escrito, y el de Trinitate, otro escrito, en el que corrige eso. Y todos esos elementos aparecen en esta cuestión de la libertad y de la gracia. Antes era un hombre que estaba muy abierto a esa cuestión de aceptar el maniqueísmo en un momento o el estoicismo parcialmente en otro momento, y después va girando cuando se va madurando, y lo hace en obispo de Hipona, va haciendo los textos más maduros. Entonces él cree necesario salirle al cruce a este que se considera discípulo de él y de la Stoa, que es Pelagio, y decirle: muchacho, ahí yo no te sigo, hoy yo no te sigo. Entonces eso va marcando el campo porque Pelagio no es un ateo ni un agnóstico, es un cristiano, un monje cristiano es, como lo era Lutero, un monje agustino cristiano. Y estoy hablando de Lutero, y él afirma que el hombre puede por propia voluntad hacer el bien. Esa es la cuestión clave ahí. Nosotros, por nuestros propios méritos y por nuestras propias potestades, poderes, energías, podemos hacer el bien, o todo el bien es hecho por Dios, y Dios usa como ocasión. Nosotros somos, dirá después Malebranche, por ejemplo, el ocasionalismo, somos ocasión para que Dios intervenga haciendo el bien. Entonces, lo que Pelagio está diciendo, mucho antes que Malebranche, es que nosotros, Dios nos hizo libres. Entonces, no es que seamos ocasión, sino que somos plenamente capaces de hacer el bien. Y obviamente San Agustín va a decir que esa gracia que por parte de Dios no es una gracia de creación que Dios nos confiere a nosotros. Vista desde el hombre, es una libertad que es otorgada y que es gratuita. No tenemos nada que no lo hayamos recibido, dice el Evangelio. Todo lo que tenemos, la vida, nuestros poderes, nuestras libertades, son todos dones recibidos. Y el hombre no está determinado ni para el bien ni para el pecado, sino que está obligado a hacer el bien que le es posible. Esto hemos discutido ya varias veces, hemos charlado varias veces en Agustín, la diferencia entre la libertad mayor y la libertad menor. Y la libertad menor es el libre albedrío, y la libertad mayor es que está, dicho sartreanamente, condenado a hacer el bien. Yo no puedo elegir el no bien. El no bien no es motivo nunca de acción. Todo hombre que toma una decisión, la toma, lo sepa o no, o lo quiera o no, sub specie boni, bajo especie de bien. Por eso si ustedes visitan Villa Urquiza o le hacen una encuesta a las madres y padres de los presos, van a decir: mi hijo es inocente, pero los presos también van a decir: yo soy inocente. Porque partimos de la base que hay siempre una justificación para haber hecho lo que hemos hecho. Sea que necesitaba darle de comer a mis hijos, o que necesitaba compulsivamente satisfacer mi deseo sexual, lo que fuese. Nadie hace el mal por el mal mismo. ¿Hitler? Por supuesto, Hitler pensaba que era el tipo que estaba haciendo las cosas, pero por supuesto que sí. El experimento que hacen como Boy Scouts los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial es un experimento psicológico y existencial que dice: hemos visto todos los horrores que hemos visto en esta guerra, de los otros y los nuestros, hagamos el experimento de que salgan a la calle grupos de personas con un propósito, con una intención, hacer el mal motivado por el mal, sabiendo que es el mal. Y nadie podía hacerlo. Nadie puede hacer el mal con una motivación de mal, sino siempre tenemos que buscarle la vuelta para que sea bajo especie de bien. Entonces, los mayores asesinos, los mayores depredadores, los mayores degenerados que ha habido y hay en la historia, creen que son santos varones, creen que están salvando la patria, creen que están salvando, qué sé yo. O sea, esa es una cuestión metafísica y teológica central. Existen dos principios
equivalentes que combaten entre sí, el del bien y del mal, o existe un solo principio, el del bien, y los demás es hecho como la carencia del bien debido, pero hacemos el mal, y ahí está la cuestión de San Pablo. No hago el bien que quiero. Nos quedemos en esa frase. Todavía no completamente con la segunda. No hago el bien que quiero. O sea, querer es querer el bien. Para eso nos ha diseñado Dios. Para querer el bien. Y hago el mal que no quiero. O sea, pecar es una cuestión que uno la hace atormentándose, obnubilándose, haciéndose el sonso y el sota, pero es algo que lo hacemos en contra de la inclinación hacia el bien que Dios ha inscrito en el corazón de todo hombre. Porque todo hombre, en toda cultura, en todo tiempo, en todo lugar, tiene esa inclinación para el bien. Entonces, eso es lo que se llama un principio de la sindéresis, llamaban los escolásticos, que es el principio absoluto y universal. Ahí se acaban los relativismos, los posmodernismos y todo eso. Y ese principio dice, hay que hacer el bien y evitar el mal. No hay persona sobre la historia, sobre el planeta, sobre la Tierra que carezca de ese principio. El asunto es que tenemos que enmascarar las cosas que son malas y revestirlas de bondades para motivarnos a hacerlas. Nadie hubiese hecho lo que ha hecho Hitler y todos los alemanes que votaban a Hitler y todos los que han votado aquí en la Universidad Nacional de Tucumán, todos votan creyendo que están haciendo bien. Y están haciendo mal, porque están haciendo algo que está en contra de la inclinación esa que está en el corazón de cada uno. La prueba está que todos les ha servido mucho a Hitler, a los alemanes, para decir, la culpa la tiene Hitler. Hitler nos ha conducido. No, la culpa no es de Hitler. Las culpas no son colectivas. Las culpas son personales. Y esa responsabilidad personal es intransferible. Entonces, Erasmo se enfrenta con ese problema, con esos ribetes. Bien. Perdón, ¿no? Sí. Y te acuerdas, pero no sé en qué texto René Descartes dice que nuestra capacidad de juicio es como más acotada que nuestra voluntad. Entonces, a veces caemos en errores porque le decimos sí con nuestra voluntad a cuestiones que nuestra capacidad de juicio no logró examinar. Es como si él detectara ahí un déficit ontológico. Te lo hago como pregunta sí. Para articular. No, te contesto. ¿Cuál es el problema más importante que asume Descartes? El problema de la certeza. Él necesita una forma de afrontar el desafío de conocer a ciencia cierta. O sea, lo que él busca es la certeza. Y la certeza es aplicable solo, excluyentemente, para la res extensa y para el conocimiento de las ciencias que hoy llamaríamos físico-naturales. Para la moral no. Descartes, como dice Jacques Maritain, es una especie de angelista. Es alguien que cree a pie juntillas aquello que se debe creer para conocer por medio de las ideas claras y distintas. Pero en las cuestiones de la moral, ¿qué es lo que hace Descartes? Se va a Holanda, se va a todos los lugares que va, a Suecia, y obra como un estoico. ¿Y el estoico qué dice? Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Por qué hace una moral provisional? Porque no puede haber una moral científica para Descartes. Entonces hace una moral provisional, y mientras estemos en el camino de viadores, como peregrinos en esta tierra y en esta historia, tenemos que obrar estoicamente. Si voy con los protestantes, me pongo la casaca de los protestantes. Si voy con los católicos, un poco... Porque eso avanzo enmascarado, dice Descartes. ¿Hay una moral que sea perfecta? Sí. ¿Cuál es? La de las bienaventuranzas. ¿Y cuándo se va a dar? Cuando estemos en el cielo. Aquí no. Aquí hay moral provisional. Saltemos... Eso dice Descartes. Claro. Saltemos al amigo de Pablito, Spinoza. Spinoza le tiene una admiración inmensa, infinita a Descartes, pero le dice, lo quiere completar y perfeccionar. Entonces lo que él busca es que la ética sea demostrada de modo geométrico. O sea,
es más estoico todavía, pero estoico del racionalismo moderno que viene de Descartes y perfecciona y lleva hasta el paroxismo Spinoza. Entonces, así como hay un angelismo en el señor Descartes, el angelismo consiste en que no se concibe a sí mismo como un cogito encarnado, sino es un cogito desencarnado. Es un pensamiento que es como si fuese el pensamiento de los ángeles. Cuando Santo Tomás distingue, siguiendo esto a señores que vienen desde la antigüedad clásica, como el de los nombres divinos, la jerarquía de los nombres divinos que hemos hablado, el grado de conocimiento más absoluto y perfecto es el de Dios. Por abajo del conocimiento de Dios está la intuición de los ángeles. Por abajo de los ángeles estamos los hombres, que tenemos espíritu como los ángeles, pero no conocemos por intuición angelical, sino que tenemos que combinar con las intuiciones sensibles. Nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, salvo el intelecto mismo. Entonces, ese mix de intelecto y sensibilidad hacen que el hombre viva su vida en la tierra teniendo que cumplir con una visión de espíritu en el mundo, espíritu en la carne. Espíritu en el mundo es el nombre de la tesis doctoral de Karl Rahner para tratar de estudiar la metafísica del conocimiento finito según Santo Tomás de Aquino. Entonces, Descartes lo que ha hecho es decir, acabemos con eso que viene de los escolásticos, como está combatiendo aquí Erasmo también, pero no nos convertamos en angelicales. Eso es lo que está diciendo Erasmo, por un lado, y lo que está diciendo un Pascal contra Descartes, o Vico contra Descartes, que están diciendo, no nos bancamos el angelismo. Y Spinoza lo que dice, y hay que unificar las sustancias, porque ese desdoblamiento cartesiano entre la res cogitans y la res extensa es lo que produce el problema metafísico y ulteriormente teológico más grave. Ese desdoblamiento del pensamiento con la extensión, para decirlo burdamente, del cuerpo con el alma, ha despegado el cuerpo y la carne del conocimiento que es abstracto, geométrico, que es lo que ha iniciado Galileo y que ha prolongado Newton y que está aquí Descartes sancionando ese conocimiento de matriz matemática. La física matemática es la expulsión del sentimiento, de las sensaciones, de las cualidades como variable del conocimiento. Entonces eso es lo que hemos dicho varias veces, lo de Michel Henry objetando, pero también Descartes es uno de los genios impares en la historia. Una cosa es Descartes de la primera y segunda meditación metafísica, que ahí Descartes no es cartesiano, y otros de la tercera en adelante, que ahí es cartesiano. Y todos los cartesianos son metafísicamente equivocados porque siguen allá. Bueno, volviendo al tema inicial que planteaba Amira, Descartes está planteando una moral provisional. No hay moral perfecta. Spinoza, necesitarista si lo hay, está planteando una ética demostrada de modo geométrico. Y eso es para zanjar la cuestión. Y ahí está el baile en el que estamos todos después de esto. Bien. ¿Por qué está motivado para escribir? Motivado, qué palabra para eso que estamos hablando, ¿no? El motivo. Dice, va a decir Leibniz, un poquito más joven que Spinoza, que hay un principio de razón suficiente que tiene 4 corolarios. El primer corolario es lógico, toda proposición tiene un fundamento. El corolario físico, todo efecto tiene una causa. El corolario ontológico, toda cosa tiene su razón de ser. Y el corolario ético, toda acción tiene su motivo. ¿Cuál es el motivo que tiene Erasmo para escribir esto? Nadie hace nada sin un motivo. ¿Toda acción tiene su motivo? Sí, toda acción tiene su motivo. Por eso cuando ve una novela policial, lo que está buscando el detective es cuál es el motivo, quién fue el que lo hizo, quién es la víctima y qué es lo que hizo. Son las claves de la verdad, de la libertad, de
del tiempo, etcétera, que enseñamos en filosofía de la historia también. El motivo que tenía es salirle al cruce a la violencia de Martín Lutero defendiendo la tesis contraria. Ese era el motivo. O sea, él, que había sido nombrado por Lutero 4 años antes el padre de la Reforma, y lo invitó a Lutero en 1519, también 4 años antes, 5 años antes, a decir, vení con nosotros, que tenemos los mismos enemigos y los mismos amigos, y vos estás con nosotros. Él dice, esta cuestión del libre albedrío está violentamente agitada por Martín Lutero. Estoy leyendo el texto de Erasmo. De quien sobresale una assertio, era el texto que había escrito Lutero, el assertio omnium articulorum Luteri per bullam Leonis Vecti. León X. O sea, León X lo condena a Lutero, el Papa. Y entonces, Lutero, para defenderse, escribe un texto que es el assertio. Y el assertio incluye esta cuestión del libre albedrío. Ese es el motivo inicial. Y aquí yo ofrezco, dice el apacible y pacificador de Erasmo, nuestro pequeño combate para que la verdad se haga más visible. Y él no está diciendo yo soy la verdad ni yo tengo la verdad. Dice, si querés que conversemos, conversemos. Si querés que disputemos, disputemos. Pero el motivo tuyo y mío debiera ser acercarnos a la verdad. El otro, como ya estaba fundamentalistamente arrinconado y parapetrado y pertrechado para decir la verdad es lo que yo interpreto de la Sagrada Escritura, y es mi lectura de San Agustín, y es mi lectura de San Pablo, las tuyas son falsas, no le iba a aceptar nunca el convite al que lo invitaba Erasmo. Por eso, dice, algunos tapándose los oídos protestarán, dice Erasmo, y esa expresión de nadar contra la corriente, decimos nosotros, fluir contra los ríos, lo dice en griego él. Erasmo se atreve a disputar, pregunta Erasmo, ¿no? Erasmo se atreve a disputar con Lutero, esto es una mosca con un elefante, y lo dice sin falsa modestia, una mosca que soy yo, que solo me dedico a las letras y si soy un humanista, voy a disputar con este que está peleándose con el Papa y con la Iglesia entera, una mosca con un elefante. Para calmarlo, si se me permite pedir un poquito de silencio, no haré por ahora otra cosa que afirmar a modo de introducción que nunca juré fidelidad a las palabras de Lutero. O sea, la grieta del lado católico le estaban diciendo que las cosas que decía Lutero las había escrito Erasmo. Y entonces dice, no solo no las he escrito, sino que nunca he consentido que esas palabras fuesen ciertas. Lo que me interesa es dar a luz la verdad. Y acá hay 2 gladiadores, y yo me limitaré estrictamente a una única doctrina, confrontando las escrituras y los argumentos, sin otro fin de ser posible de hacer más clara la verdad. Y a causa de un cierto instinto natural, dice Erasmo, me he apartado con horror de las luchas. Esto está pintándose a sí mismo de una forma genial. Me he apartado con horror de las luchas y he tenido siempre la costumbre de ejercitarme en los liberales campos de las musas. Él dice, yo soy un tipo que se dedica a la poesía, al arte, al humanismo de los letrados. No he sido ni quiero ser teólogo. Si le tira con todo a los teólogos dialécticos escolásticos. En cambio, Lutero se enfrenta quemando la Suma Teológica porque es una blasfemia. Y Lutero dice, vos no sos teólogo, le dice Erasmo. No soy, pero discutamos con los textos y discutamos con los argumentos. No me corras con la vaina de que yo no soy teólogo. Yo no he dicho que soy teólogo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si yo tengo que disputar con el gladiador Lutero, prefiero plegarme a la posición de los escépticos antes que estar comulgando con Lutero. Dice, donde quiere que esté permitido por la inviolable autoridad de las divinas escrituras y por los decretos de la Iglesia. El tipo no está diciendo yo soy una lanza o un alfil del catolicismo, pero si me ponen a elegir, yo prefiero hacerle caso a un papa corrupto y no a vos, le está diciendo a Lutero. Y me atengo a las Sagradas Escrituras, y venía a discutirme sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras, lo lleva a su terreno. Y sigue avanzando.
La cuestión es que evitemos caer, dice, en cubrirnos mutuamente de escupitajos. Así, es metafórico y claro. Y lo que yo sostengo es que hay cierto poder de libre albedrío. Y he leído la Assertio de Lutero, y la he leído sin prejuicio, asumiendo incluso cierta simpatía por él, como la que el procurador suele sentir por el acusado incómodo. Y aunque Lutero exponga la cuestión con todos sus medios de defensa y con gran espíritu, a mí, sin embargo, no me ha persuadido. Es clarito como el agua. Lutero atribuye, dice Erasmo, poca importancia a la erudición, o sea, a mi oficio. Soy un erudito letrado. Y le otorga máxima importancia al espíritu que sopla donde quiere y que se escribe con mayúscula. Y ahora veamos quién le dice a Lutero que él tiene el espíritu. Es el punto. ¿Dónde está el espíritu? Y lo explica muy claramente. El espíritu se infunde más a los humildes y se lo niega a los sofois, a los sabios, a los doctos. Ahí está citando ese pasaje de Mateo, creo que dice: gracias te doy, Padre, que se lo has revelado a los sencillos y se lo has ocultado a los doctos. Y lo que está diciendo Erasmo es: vos que decís que está con los sencillos, te haces el docto, te haces el sabio. En cambio yo digo, sí, hay que atenerse a que el espíritu se insufla y se inspira a los sencillos. Entonces, toda esta revelación y esa manifestación de Dios mismo se hace sin la intervención de las proposiciones científicas de los doctores. O sea, Cristo no necesita explicarle la teología a los sencillos que son iletrados para que los sencillos iletrados comprendan el mensaje. Lo comprenden gracias a que no hay doctores. Porque los doctores, dice San Pablo, la ciencia hincha, dice San Pablo. Entonces, es mejor no contender, dice Erasmo, de manera encarnizada, porque se dañaría la concordia cristiana en vez de favorecer la piedad. En todo momento él está buscando la concordia, y esa concordia entre los cristianos, y evitar las divisiones. Incluso con Lutero, hasta último momento está tirándole la soguita para que no nos peleemos, no nos tiremos de escupitajo. Entonces, aquí en las Sagradas Escrituras hay lugares secretos. Y ese es uno de los caballitos de batalla de Erasmo. Las Sagradas Escrituras no son un libro abierto y sencillo. Hay muchos pasajes que son secretos, de difícil acceso. Y no es de un acceso para cualquiera, no es un acceso para la multitud, no es para democratizar la lectura de las Sagradas Escrituras para lo que yo estoy haciendo el trabajo. En cambio, Lutero cree que sí. Yo traduzco al alemán y se acabó el problema, cada uno tiene el acceso libre, libérrimo, para interpretar las Escrituras desde su individualismo. En cambio aquí nos dice que hay una insondable majestad de la divina sabiduría que se conjuga con esta también irreprimible, los términos son de él, no mío, imbecilidad de la mente humana. O sea, hay una insondable sabiduría de Dios, pero que tiene que conjugarse con la insalvable e imprescriptible imbecilidad humana. Esto es como lo que cuenta, habla de un Pomponio Mela sobre cierta cueva cerca de Coricos, etcétera, un ejemplo de eso. Bien, veamos qué dice San Pablo, citado por Lutero aquí. Cuando se ha llegado a un punto tal en el que estamos en esta diatriba, creo que antes que definir lo que sobrepasa la medida de la mente humana, lo más prudente y piadoso va a ser exclamar con Pablo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, qué incomprensibles son sus juicios e insondables sus caminos». Y con Isaías, que dice: «¿Quién ha escuchado al Espíritu del Señor o quién fue su consejero?». Muchas cosas nos están reservadas, dice Erasmo, para el momento en que ya no veremos como a través de un espejo o de un vidrio oscuro, cita la carta a los Corintios, sino que contemplaremos a cara descubierta la gloria del Señor. Es un tema central eso de la cita a la carta a los Corintios, porque eso
el buen Tomás de Aquino ya distinguía que hay una cosa que es el lumen naturale, la luz natural de la razón, y hay un lumen supranaturale, pero eso es para la gracia y para la teología cuando hay un buen teólogo. Pero hay otro que está por encima de eso, que es el lumen gloriae, la luz de la gloria, y eso no se nos revela hasta que no estemos del otro lado del charco. Y esa luz de la gloria es lo que cita San Pablo y que está aludiendo también Isaías. Pero lo asocia además con algo fundamental, que es un caballito de batalla del Papa Francisco actualmente. Si estamos cubiertos de pecado, dice Erasmo, nos esforcemos con toda nuestra fuerza, nos acerquemos al remedio de la penitencia y por todos los medios visitemos la misericordia del Señor. Cuando discutíamos la vez pasada sobre el tema de la misericordia y la justicia, esa es una de las palabras clave del pontificado de Bergoglio, la palabra misericordia, el tema de la misericordia del Señor, sin la cual ni la voluntad humana ni el esfuerzo son eficaces. O sea, el que te creó sin ti no te salva sin ti, pero todo en virtud, en última instancia, de la misericordia de Dios. Hay una frase un poquito posterior a esto que estamos viendo de Erasmo, que es de San Ignacio de Loyola, que también se la citó varias veces, que dice que tenemos que hacer todas las cosas como si dependieran de nosotros, sabiendo que todas las cosas en última instancia dependen de Dios. Entonces esa simbiosis en que tenemos que poner el 1 para que Dios nos dé el 100, pero el 1 hay que ponerlo y hay que ponerlo bien. Hay que hacer bien el bien. No es que hay que ponerlo a hacer un trabajo desprolijo, no es poner el 1, es poner el 0,5 en el mejor de los casos. Entonces hay que poner el 1, y eso es posible a pesar de que somos pecadores en virtud de la misericordia divina. Bien, saltemos un poquito. Todo esto ustedes lo pueden leer, y si les interesa pueden estudiarlo y tomarlo de texto. Vamos a la primera parte. Y es interesante didácticamente cómo él estructura este texto, porque la primera parte son los argumentos del objetor, por decirlo así, y va a mostrar en qué medida en el Antiguo Testamento se da o no se da lugar al libre albedrío. Y él dice, Lutero no admite ninguna autoridad, la autoridad de ningún escritor, por más reconocido que sea, sino que él dice que escucha solamente al... Sí, ya se va. Esperen, ya vengo. Pero bueno, lindo, bien. Aquí hay una cuestión, esta cuestión de la gracia y la libertad es también la cuestión de la tensión entre la providencia divina y la libertad humana. Les he dicho que palabras como esas son riesgosas y peligrosas por su polisemia de providencia, porque esa era una palabra que usaban los estoicos, y la providencia de los estoicos no tiene nada que ver con la providencia divina de un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que entra en cuestión en la tensión entre providencia y libertad? Que hay que distinguir providencia de predestinación. El argumento anticristiano que se usa es, si Dios sabe anticipadamente que nosotros vamos a pecar, ¿por qué nos deja pecar? Medio perverso parece ese Dios. Entonces la cuestión teológica y filosófica para determinismo y libertad a la estoica, o providencia y libertad a la cristiana, es si Dios conoce de antemano lo contingente, lo no necesario, dice Erasmo, si nuestra voluntad lleva a cabo algo en las cosas referidas a la salvación eterna, o si se limita a recibir la gracia que actúa, si lo que hacemos, bueno o malo, lo hacemos o lo padecemos por mera necesidad. Es el epicentro de la discusión entre Lutero y Erasmo, donde Erasmo se decanta porque sí tenemos libertad en lo que hacemos, a pesar de la providencia no es predestinación, y Lutero dice, no tenemos eficacia en lo que hacemos, porque todo es por la gracia. Por esa línea después van a ir algunos calvinistas, después van a moderar el calvinismo diciendo que es
simplemente la predestinación es conocimiento nomás que tiene Dios, pero que no afecta a la libertad humana. Pero sí, son modificaciones posteriores. Por algo el señor Max Weber lo toma al calvinismo como la raíz del capitalismo. Entonces, vos andás en Estados Unidos, no te voy a decir yo, que no he vivido, vos, que a alguien le digan loser, le está diciendo vos sos un condenado. En la concepción calvinista, que sos un condenado porque sos un perdedor en la sociedad. Y Dios te ha destinado desde siempre para el infierno, esa predestinación. Bien, hay ciertas cosas que Dios quiso que sean absolutamente ignoradas por nosotros, dice Erasmo, tales como el día de la muerte y el día del juicio final. No os compete a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre dispuso en su potestad. Hechos 1:7. Y acerca de aquel día y de la hora nadie los conoce, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Marcos 13:32. Y quiso, dice Erasmo, que otras fueron escrutadas de tal manera que lo veneremos en un silencio místico. Ese pasaje, el silencio místico, es extraordinario y extraordinariamente importante. Empalma con la tradición mística en general, la renana, pero también la española. Dice San Juan de la Cruz que tenía influencia de los árabes y del Islam, pero era un cristiano de ley, en dichos de luz y amor, que Dios Padre se reveló a sí mismo en el Hijo en eterno silencio, y en silencio tenemos que escucharlo. El silencio místico es la condición para escuchar al Hijo primogénito de Dios y en él escuchar al Padre. Por eso el silencio místico no es un subterfugio para decir, solo los que han nacido con coronita, que han nacido elegidos para ser místicos, van a escucharlo a Dios y los demás tenemos que pagar la entrada por otro purgatorio distinto. Entonces, el silencio místico es una vía fundamental. Así, no entendí muy bien, el silencio místico es una vía fundamental ¿para qué? Para llegar a Dios. Porque el conocimiento de la... El conocimiento de Dios es lo que todos aspiramos. Sí. Todos queremos verlo a Dios cara a cara. Pero eso no se nos da al común de los mortales cristianos, sino que a algunos en particular se les da ciertas revelaciones particulares, y esas se hacen solo en aquellos que son capaces de hacer silencio para escuchar a Dios. O sea, el silencio es la condición esencial para que se fundamente la apertura de nuestro oído, nuestra potencia obediencial, potencia de obedecer al Dios que nos habla. El silencio de Dios. Ayer hemos pasado esa maravillosa película que es La Pasión de Juana de Arco en el Cine Club, y ahí hay una cuestión central. ¿Por qué la condenan como bruja a la Juana de Arco? Porque ella había oído que Dios le había dado una misión, que salvara a Francia, y tanto los militares ingleses como los teólogos esos que le hacen el proceso, 29 días de proceso le hacen, y le hacen todas las tretas y triquiñuelas para decir, ¿y qué? Estaba San Miguel, estaba vestido, estaba desnudo, y montones de esas triquiñuelas, y ella le hacen un corte de pelo en la película esa, que la gente del plató donde filmaban lloraban, porque sabe que era verdad, le estaban haciendo el corte de pelo de verdad, y esa actriz actuaba en esa película y después no actuó en ninguna otra película, era una actriz de teatro, la Falconetti, vino a morir en el Río de la Plata después, y la tipa actuaba genial. Y los otros, lo que hacían de los malos, sean los ingleses, por ejemplo, tenían un sombrerito que era el gorrito de la Primera Guerra Mundial de los ingleses. Bueno, el silencio es la única que hacía silencio para escuchar a Dios era Juana de Arco, y todos los demás, salvo uno que era, entre paréntesis, era Antonin Artaud, como joven actor, que estaba actuando ahí de uno de los curas que dice, estamos ante una santa. O sea, todos los demás decían que era una diabla y que tenía que abjurar. Y ella en ese momento, cuando le cortan el pelo y todo eso, ante el temor de la hoguera, le muestran los pinchos del potro de la tortura, y la tipa abjura. Pero después le dice que los vaya a llamar a los jueces, que ella dejaba de abjurar. Después vamos a pasar el proceso de Juana de Arco de Robert Bresson en este cine sacramental que estamos pasando. Pero el silencio y la soledad tienen dos sentidos diametralmente opuestos si están en la pluma o en la boca o en el corazón. Y la soledad.
La soledad. El que tiene experiencias místicas es porque sabe hacer espacio para que Dios venga a él o a ella en la soledad y en el silencio. Sin la soledad y el silencio estamos aturdiéndonos a nosotros mismos en falsas compañías y en falsas palabreríos. Entonces, el silencio místico es una condición esencial para que Dios, que ya nos habita dentro nuestro, nos inhabita, esa inhabitación se actualice. No hay nada que nosotros descubramos como exploradores del Mato Grosso, de la presencia de Dios, que no esté ya dentro nuestro, porque Dios es más íntimo a mí que yo mismo, y lo más sublime que hay en lo más sublime de mí mismo, dice San Agustín. Por eso no hay que ir afuera para encontrarlo a Dios. Y uno se queda afuera de la contemplación y de la experiencia mística cuando está precisamente enajenándose y alienándose, haciendo ruido y buscando sacha compañía. Bien. ¿Ese silencio se puede dar en la noche oscura del alma de Juan de la Cruz? Muy linda pregunta. San Juan de la Cruz, que después de Lutero vamos a ver a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Lo asocié porque digo, sí. en ese momento oscuro uno también puede... Claro. Es que también la noche oscura se dice de maneras distintas. Hay la noche oscura de los sentidos y hay la noche oscura del espíritu, del alma. Entonces, cuando uno está atiborrado de ruidaje, que es nuestra cultura, falta mucha ecología auditiva, porque estamos atosigados por ruidos. Yo cuando venía a vivir aquí, era el año 84, y me encantaba esto que se está escuchando ahora de los pajaritos, pero ahora en medio de los pajaritos tenés los autitos, no, y tenés los omnibitos, y tenés los tipos que van haciendo las motitos. Bueno, pero sigue siendo un lugar pero comparado con bueno, pero más allá, a lo que voy es que no es que uno tenga más suerte o menos suerte según el lugar en el que vive, es que la civilización global y planetaria se está llenando de ruidos. Y los ruidos son el mejor obstáculo para que uno ore, rece, para que uno medite, para que uno reflexione y para que uno le dé espacio acústico a Dios para que hable en nosotros. Entonces nos llenamos de ruido y no podemos andar en el auto o en el monopatín si no estamos con los auriculares y todas esas cosas, y llegar a la casa y prender el televisor. Y a uno mismo también, porque dar lugar a Dios es darse lugar a uno mismo. Por supuesto, es que es la única forma de darse lugar a uno mismo. Bien. Pero por ahí a mí me llegan alumnos que están necesitando ese silencio. Las clases que yo doy son totalmente en silencio. Yo me pongo la par a la persona y le voy diciendo cómo tienen que hacer las clases en silencio. Y a mí me sorprende porque, bueno, si hay un poco de necesidad hoy en día, ya se dan cuenta las personas. A mí me llegan por ahí y me dicen, no quiero saber nada con el gimnasio porque te ponen la música, te ponen el tipo que dice, vamos, vos podés, así. Me dicen, yo estoy necesitando tranquilidad, más silencio. Por supuesto, eso es clave. Los viernes me toca hacer pilates con esa música, ¿no? Salí del pilates, entonces. Andate al yoga de Pablito. Andate al yoga de Pablito. Ahí va a tener... No, es el viernes, porque el viernes justo está un grupo que han pedido para hacer... ¿Quién va a hacer pilates? Es bueno el pilates, muy bueno. Es esa música, claro, me mata, me pone de mal humor de entrada. Es infernal, sí. A la misma hora arranca, así que... Yo redacté mi tesis doctoral y el primer capítulo era sobre el silencio. Después el editor de Herder de allá, que editaba mi obra, dice, no, es muy largo para que ponga el silencio, así que me hizo silencio mi silencio. Pero yo planteaba que hay un silencio al principio, un silencio al medio y un silencio al final. Silencio al principio es Heidegger, silencio al final es Wittgenstein, y el silencio al medio es de este pensador cristiano del que yo hablaba, que es Max Miller. No hay palabras sin silencio. Las palabras son decidoras desde el silencio, desde el fundamento del silencio. El silencio no es la mudez de las momias, sino el silencio es el silencio de los monjes.
hay que hacer silencio en la vida cotidiana viviendo en el Ciambón. Y ellos están en el Ciambón, no están en Yerabuena ni en el centro. Y necesitan el silencio para esa actitud de recogimiento. Y no hay filosofía sin silencio. El tema del silencio lo ha tratado un filósofo francés o suizo francés que es Max Picard, mostrando que no habría filosofía sin ese silencio. O sea, el silencio es fundamental antes de la palabra y como condición de la palabra. Toda palabra auténtica vive desde el silencio. Bien, y él está discutiendo, Erasmo está discutiendo con Lutero, porque Lutero dice la vinculación de Dios y con la palabra de Dios es personal y está franqueada para todo el mundo y para que las multitudes reciban. Y le dice Erasmo, ¿a cuántas multitudes en el mundo inflamó el combate acerca de la concepción de la Virgen como Theotokos, como Madre de Dios? Me pregunto, ¿qué se ha obtenido hasta ahora de tan difíciles cuestiones, excepto que con gran daño para la concordia, amamos menos mientras queremos saber más de lo que es necesario? Fíjense esa actitud. O sea, se ha separado la Iglesia de Oriente de la Occidente discutiendo esos temas. Discutiendo temas que son discusiones diatribas, dialécticas, lógicas. ¿Y dónde está la primacía de la caridad? O sea, hemos separado a la Iglesia y es lo que estás haciendo vos, le dice a Lutero. Vos estás separando la Iglesia, no te animás a la concordia, más allá de que la concordia sea con tipos que son tus adversarios o tus enemigos, si querés. Pero no tenés que amar al enemigo. ¿De qué beneficia a la Iglesia de Cristo la diatriba? De nada. ¿A quién beneficia? A nadie. Es inútil discutir todas estas cuestiones, que a lo mejor es conveniente no saberlas y no indagarlas delante del gran número. Y puede decirse que los dioses son tres conforme a las reglas de la dialéctica, pero ciertamente no podría afirmarse eso ante una multitud poca capacitada sin causar un gran escándalo. Imagínense una discusión teológica sobre la Trinidad en la que está uno en una cancha de fútbol discutiendo si es verdad que son tres dioses, que es un solo Dios y todas esas cosas. Y que discutan los teólogos si quieren, pero antes de discutir que tengan actitud de piedad y no de discusión y de dialéctica. Bien, eso de la Madre de Dios, la Theotokos, son grandes controversias suscitadas en el problema cristológico de las dos naturalezas, que tiene por consecuencia la definición dogmática de María como Madre de Dios. Y eso ha tenido lugar en el siglo V, en el concilio de Éfeso en el año 431, contra la posición de Nestorio, y se reafirma en el concilio de Calcedonia del 451, a partir de la definición de las dos naturalezas de Cristo. Esos 3, 4 primeros siglos del cristianismo eran controversia tras controversia para la interpretación de la Sagrada Escritura, si eran tres o no eran tres, si era una sola naturaleza que era la humana y la otra quedaba anulada, o era solo la divina, la monofisita. En el siglo XVI, entre los franciscanos y los dominicos, se discutía sobre la Inmaculada Concepción de María. Sobre la Inmaculada Concepción de María se termina de definir el dogma para el cristianismo católico en la década del 30, o del 40, no me acuerdo bien, del siglo XX. Y entonces a todos los católicos de todo el mundo les mandan a preguntar, ¿y es inmaculada o no es inmaculada? Y se arma un zafarrancho de combate que los protestantes sacan a relucir esta mariolatría y que pérdida de cristocentrismo. ¿Y a quién ha beneficiado esas discusiones? A nadie. Y eso lo estaba diciendo, no esperó que llegue el siglo XX para decirlo, lo dicho en el siglo XVI, Lutero. Bien. Erasmo. No, perdón, Lutero decía lo contrario. Acá se armó una controversia con Sor Lucía Caram. ¿Te acordás? Sí, que sí, sacó mandó de España? Es muy suelta de lengua la Lucía. Pero bueno, sí, pero yo prefiero suelta de lengua como ella y no los ajustados de lengua que son unos fariseos y que están haciendo despelote con ella y colándose el mosquito y tragándose los elefantes. Claro, porque ella dice que la malinterpretaron. Ella dijo
primero que tiene un libro que se llama Mi claustro es el mundo. Entonces ella promueve como una experiencia del cristianismo mucho más. ¿A dónde está? En la puerta. En la puerta. La señora, Voy. señora Rubio. Diga. Me quedé pensando en tu pregunta. Caridad, acá, y que le estoy por preguntar a Lalo, ¿qué sería la praxis misma antes de la exégesis, de la interpretación? Tiene que ver con la práctica. Porque el que hace simplemente la búsqueda de la verdad por la verdad misma, generalmente va a ser una ortodoxia, una búsqueda y se queda en de lo la teoría. correcto, y se queda ahí, es ortopraxis. Levinas, me parece. Claro, la Entender esa caridad caridad. es La verdad subsumiéndola a la caridad. claro. Preguntábamos Lalo un poco de nuevo. No es la metafísica, el estudio. Es Levinas, es Michel Henry, es Jean-Luc Marion, todos esos Quijotes de la Mancha de la metafísica contemporánea, que son una revolución dentro de la fenomenología, que están diciendo que la teoría es el error y la praxis es la verdad. Hay que superar y salir de la ontología y salir del ser. La praxis, la ética es la verdad. La ortopraxis. La ortopraxis. Claro. Bien. O sea, no es la metafísica la ciencia primera, No, sino la no, ética. exactamente. Eso en el caso. Hay diferencia en cómo lo dicen Marion, Henry y Levinas. En Levinas está más claro esa formulación. Para Henry hay otras. Bueno, de hecho, el otro es lo más importante para Levinas y el sí mismo, la ipseidad, es lo más importante para Michel Henry. Supongamos entonces que fuese verdadero en cierto sentido lo que enseña Wycliffe, que eso de que todo lo que sucede por necesidad, a lo que Lutero asintió, que cualquier cosa que hacemos no la hacemos por libre albedrío, sino por mera necesidad. ¿Qué cosa hay más inútil que divulgar esta paradoja al mundo? Dice Erasmo. ¿Qué cosa hay más inútil que divulgar esto? Supongamos que eso fue... Él está diciendo, es una concesión en la discusión. Supongamos que fuese cierto. ¿Qué utilidad tiene divulgar eso al mundo? ¿Qué enfermo sostendrá una lucha perpetua y trabajosa contra su carne? ¿Qué malvado se esforzará en corregir su vida? ¿Quién va a poder inducir al alma para que ame de todo corazón al Dios que creó el infierno hirviente en eternos tormentos para expiar sus propios delitos a través de las víctimas, como si Él se deleitara de los suplicios de los hombres? Es de una contundencia, de una elocuencia y de una persuasión lo que está argumentando Erasmo, que solo un tipo que tiene el corazón cerrado como Lutero podía no entender lo que estaba diciendo. ¿De qué me vale a mí decir de que somos pecadores, irremisiblemente pecadores, y con eso yo no voy a hacer el mínimo movimiento para salir de mi condición de pecador? ¿Cuál va a ser la motivación que yo tengo para dejar de ser un pecador y recibir la justificación de Dios? Si no, dice la Biblia, estaba en las lecturas que estábamos el domingo pasado, y tenés dos caminos, el camino de la vida y de la muerte, y vos elegí. Eso dice el Antiguo Testamento, el Deuteronomio. Vos elegí. Y ese es el libre albedrío en el Antiguo Testamento. Y todos elegimos. Y todos tenemos que se nos bifurca el camino y elegimos. Cada decisión que tomamos es esa. Es lo único que tenemos que decidir en la vida y lo venimos decidiendo. Bien. En la primera parte, ¿qué ya no vamos? Yo son las 24. Bueno. Yo estoy llegando tarde en clase. Bueno, está bien. Decirle que nos perdonen. ¿Que seguimos un ratito o no? ¿Sí? Sí, vamos. Nos vemos, Pablito. ¿El sábado va a venir? Sí, seguro. ¿A las 16:30, 17 o a las 18? Y bueno, a la que hora ¿A qué hora me va? Estaba a punto de decirle a usted. A la hora que llegue. Bueno, cuando llegue nos vamos a alegrar lo mismo. Bueno, chao, gracias. Chao, Pablo. ¿Se está abriendo la puerta? Sí. Sí, se está haciendo. Avísame para que lo choque. ¿Ya puedo cerrar? Qué malo que soy, ¿no? Ya está, ya se fue.
Bien. Lo dejó abierto, ¿no? Pero quedó abierta la... Ahí. Bien. Vamos a la primera parte del texto. Ya que Lutero no admite la autoridad de ningún escritor, por más reconocido, escucha solamente la escritura, acepto con gran placer este recorte. Me ahorré el trabajo, le dice Erasmo. Vos no aceptás ninguno. Y tengo la lista de los autores, dice Erasmo. Orígenes, 185-254, uno de los primeros teólogos de la Iglesia Antigua. Y da los méritos que tienen teológicos. Basilio, 330-379, Basilio el Grande de Capadocia, uno de los principales teólogos del siglo IV. La lista es inmensa. Y dice, Juan Crisóstomo, 347-407, Juan Damasceno, 676-754, Tertuliano, 160-240 en Cartago, Cipriano, 200-250, Arnovio, escritor cristiano, influenciado por Marción, Hilario, obispo de Poitiers, 315-367, Ambrosio, obispo de Milán, es el de la conversión de San Agustín, 340-397, Jerónimo, 340-420, padre latino y doctor de la Iglesia, conocido por sus traducciones de la Biblia del griego y del hebreo al latín, Agustín de Hipona, 354-430, Tomás de Aquino, 1225, Abadía de Bosanova, 1274, Juan Escoto, 1266-1308, el tema de la Inmaculada Concepción, Durando de San Ponciano, Juan Capriolo, Gabriel Biel, que ha sido profesor de Lutero, Egidio Colón, Alejandro de Jales, Lorenzo Bala, Mani. Menciona también a los clásicos. Lorenzo Bala, 1407-1457, Mani, muerto cerca del 275, fundador de una de las más conocidas sectas gnósticas, el dominado maniqueísmo. A ninguno de esos le concede autoridad Lutero. Entonces dice, está bien, me ahorras el trabajo, no me voy a meter con las autoridades, nos metamos con la escritura. Entonces, desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy, no existió ningún escritor de todo eso que hemos mencionado que haya eliminado de todo el poder del libre albedrío, salvo Mani y Wycliffe. Y vos te agarrás de Wycliffe. Está diciendo Erasmo a Lutero. Ahora, en la indagación de la verdad siempre hay algo que agregar a la destreza de quienes nos han precedido. La disputa, dice, es acerca del sentido. ¿Cuál es el sentido de la escritura? Esa es la cuestión clave aquí. ¿Cuál es el sentido? ¿Y quién se puede arrogar el criterio de autoridad para decir que el sentido correcto de la lectura de la Sagrada Escritura lo tengo yo? Entonces, dice aquí, se hace una interpelación a sí mismo como si fuese Lutero y que él le contesta. Escucho que se dice, ¿qué necesidad hay de intérprete cuando la Escritura es transparente? Diría un luterano. La Escritura es transparente. Si esta es transparente, contesta él, ¿por qué durante tantos siglos varones tan excelentes quedaron ciegos al parecer en una cuestión tan importante? La del libre albedrío. Si no hay oscuridad alguna en la Escritura, ¿por qué era necesaria la profecía en los tiempos de los apóstoles? Si pasó a cualquiera, toda interpretación será incierta. Si nadie lo recibió, puesto que aún hoy tantas tinieblas atormentan a los doctos, ninguna interpretación será cierta. Pero concedamos, dice Erasmo, como debe concederse, que el Espíritu revele a algún humilde e ignorante lo que no reveló a muchos eruditos, puesto que Cristo agradeció al Padre el haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, esto es a los escribas, fariseos y filósofos, y haberla revelado a estos sencillos. Y eso está en el Evangelio de Mateo 11:25 y en la primera carta a los Corintios 1:27. Cristo agradeció al Padre haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes. Esto es, a los sencillos y a los tontos según el mundo. Quizás Domingo fue un tonto, Santo Domingo, fundador dominico. Quizás Francisco de Asís fue un tonto también, si le estuvo permitido seguir su espíritu. Pero si Pablo en su tiempo, cuando este don del espíritu estaba en todo su vigor, ordenó que se probara que las inspiraciones venían de Dios, ¿qué se debe hacer en este siglo carnal? Siglo carnal. La división entre carne y espíritu es como la división entre letra y espíritu, y es una connotación que obviamente no suscribiría Michel Henry. Porque es ambivalente, es ambiguo la noción de carne. Cuando se dice carne en Pablo, puede significar el hombre entero, con su cuerpo alma también. Pero
la carne, el demonio y el mundo son cuando se usa en sentido claramente negativo. Aquí está usando siglo carnal en sentido negativo, obviamente. Y en este siglo carnal, pregunta sibilinamente el señor Erasmo, ¿a partir de qué reconoceremos el espíritu? Si este siglo es carnal. A partir de la erudición, de ambos lados hay maestros, de los que sostienen una cosa y de los que sostienen la contraria. A partir de la vida, en ambos lados hay pecadores, de los dos lados de la grieta. Por otra parte, todo un coro de santos sostiene el libre albedrío, dice el señor Erasmo. Es verdad, me dicen los luteranos, pero eran hombres. Sin embargo, ahora yo comparo a los hombres con los hombres, no a los hombres con Dios. Y escucho que me dicen, ¿qué tiene que ver la multitud con el sentido del espíritu? Contesto, ¿qué tienen que ver unos pocos? Es genial este diálogo, porque le está diciendo la postura de Lutero y la postura de él. Vos me decís esto y yo te retruco. Segunda, ¿qué tiene que ver la mitra con la comprensión de las divinas escrituras? Aquí se está aludiendo al poder del magisterio de la Iglesia y la correcta interpretación que presuntamente tiene el magisterio de la Iglesia. Y yo contesto, ¿qué tiene que ver el sayal o la capucha? O sea, se tira contra los monjes, con los dominicos, contra todo. ¿Qué autoridad tienen ellos para erigirse en intérpretes de la Sagrada Escritura? Escucho, ¿qué tiene que ver el conocimiento de la filosofía con el conocimiento de la Sagrada Escritura? Contesto, ¿qué aporta su ignorancia? Genial, la réplica. Supongamos que no tiene nada que ver. ¿Y por qué ignorarlo va a ser mejor? Escucho, ¿qué tiene que ver con la comprensión de la Escritura un sínodo reunido en el que pueden suceder que nadie tenga el espíritu? Estas contestaciones repliconas de Erasmo es para la cultura que ya se iniciaba en ese momento de los protestantes. ¿Qué tienen que ver reunioncillas privadas de pocos en los cuales es más verosímil que nadie tenga el espíritu? Le va desarmando todos los argumentos. Y Pablo grita, ¿acaso buscan una prueba de que Cristo vive en mí? Es genial eso, porque eso está empalmando, sí, con Michel Henry. Nadie puede decir que Cristo no vive en mí, salvo yo mismo, que lo estoy sintiendo en mí. O sea, la autoafección del Cristo que vive en mí. No es una autognosis, no es un autoconocimiento que yo he descubierto microscópicamente que Cristo está en mí. Es el patos, es la pasión divina que me inhabita. Y eso está diciendo Pablo, no se creía a los apóstoles, excepto si los milagros añadían fe a la doctrina. Ahora cualquiera pretende que se le crea porque afirma que tiene el espíritu evangélico. Viene uno, se para en la esquina y dice que yo tengo el espíritu evangélico, ¿por qué te voy a creer? Entonces dice, los apóstoles echaban serpientes, sanaban enfermos, resucitaban muertos, daban el don de lenguas al imponer la mano. Por ello precisamente se les creía, no por el hecho de enseñar mediante paradojas. Entonces, esta gente, en cambio, presenta lo que la opinión común considera paradójico. Sin embargo, no aparece entre ellos alguien que pudiera sanar a un caballo cojo. Alguien que cure un caballo cojo, se trata probablemente de un refrán o de un adagio que usa aquí Erasmo. No digo esto para referirme específicamente a Lutero, a quien no conozco en persona y de cuyos escritos tengo impresiones variadas. Lo digo sí de otros que me son más conocidos y que si se presenta una controversia acerca del sentido de la Escritura, nos gritan a quienes defendemos la interpretación de los antiguos ortodoxos, eran hombres. Ahora, un poquito más adelante, dice, para concluir, estamos en la primera parte, lo que otros se atribuyan es asunto de ellos. Yo no me atribuyo ni la doctrina, ni la santidad, ni confío en mi propio espíritu, sino que simple y diligentemente presentaré las cosas que mueven mi alma. Ese es el único criterio, que es antropológico y de abrazo patético y carnal. Yo digo las cosas, yo no digo que soy santo, ni que soy sabio, nada de esas cosas estoy diciendo, ni que tengo la verdad. Estoy diciendo de que voy a presentar las cosas que mueven mi alma, que me conmueven. Y termina esta primera parte con una reflexión de este calibre. Él está diciendo y citando a San Pablo, dice, yo soy un tipo débil y falluto,
Y Pablo dice, sostengan al débil en la fe, no lo escandalicen al débil en la fe. Y Cristo no extinguió la mecha que aún sigue humeando. Ese pasaje es maravilloso, el de Evangelio de Mateo 12:20. No apagar la mecha que humea. Aquí en Tucumán hay un profesor de Sagrada Escritura, un sacerdote que ya murió, el padre Villalobos, que la tenía a esa frase como sonsonete para sus clases de Sagrada Escritura. No hay que quebrar la caña cascada y no hay que apagar la mecha que humea. Esa es la misericordia de Dios. Dios no nos va a aplazar en los exámenes de hermenéutica o de exégesis de la Sagrada Escritura, pero sí nos va a amonestar si nosotros obviamos como criterio de lectura a la caridad, de lectura en cualquiera de los sentidos. Ese sería el sentido de sostengan al débil. Exactamente. En la fe. Sí. El apóstol Pedro dijo, en el sentido análogo, estén preparados siempre para satisfacer con mansedumbre y reverencia a todos los que les pidan razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso dice San Pedro. Dar razones de la fe, dar razones de la esperanza y dar razones de la caridad. No le dice credo cui absurdum, creo porque es absurdo. A los débiles uno tiene que decirle, Dios es razonable, no es irracionalista. Hay que darle razones en el sentido humano del término. Hay que saber dar razones de la esperanza, razones de la fe, razones del amor. La segunda parte es la argumentación a favor del libre albedrío. No se puede negar que en las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes que claramente parecen establecer el libre albedrío del hombre, mientras que hay otras que parecen arruinarlo por completo. En lo sucesivo entenderemos por libre albedrío, aquí viene su definición, para después buscarlo en los textos, una fuerza de la voluntad humana gracias a la cual el hombre puede dedicarse a las cosas que conducen a la salvación eterna o bien apartarse de ella. Esa es la definición que él da. Fundamentación bíblica. En el Antiguo Testamento, en el Eclesiástico y en la Sabiduría de Sirach, capítulo 15, dice, en el principio Dios hizo al hombre y lo dejó en manos de su propia decisión. Citando el Antiguo Testamento dice, le dejó en manos de su propia decisión. Decisión es una de las palabras más importantes de la ontología fundamental de Heidegger, para decirlo así filosóficamente. O sea, Dios nos crea a su imagen y nos deja a nuestro arbitrio, al poder de nuestra decisión, cómo vamos a vivir. Dios no nos prescribe ni nos impone. Muchas cosas se pueden hacer sin querer, dice San Agustín, pero creer solo queriendo. La fe es gracia, pero también es tarea. Es don, pero es tarea. Para creer hay que querer creer. Bien, se añaden los mandamientos y los preceptos. Si quieres observar los mandamientos y en aceptable fidelidad los guardas para siempre, ellos te salvarán. Él te puso delante el agua y el fuego. Hacia lo que quieras extiende tu mano. Ante el hombre están la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo que elijas se le dará. Y esa frase hay que cincelarla y ponerla con flúor amarillo, porque eso es lo que estamos diciendo recién en el Eclesiástico 15, 14, 18. La vida y la muerte, el bien y el mal, están a nuestra elección. A nadie se lo predestina para la condena eterna ni para la salvación eterna. Es fundamental lo que nosotros hagamos con eso. La voluntad es confirmada en el bien, en el hombre la voluntad es así recta y libre. Por lo demás, en Eva, hablando de Eva, Adán, no solo la voluntad parece estar corrompida, sino también la razón o el intelecto. La confusión de nuestra inteligencia viene también con el pecado. Y nadie peca por decreto. El que peca, peca conscientemente que lo que está haciendo no está bien. Si no fuese consciente, si hay una ignorancia invencible, no es imputable moralmente ni teológicamente. El que peca, peca consciente de que peca. No es inconsciente. Por eso está diciendo, a Eva se le oscureció la razón y el intelecto también. Porque la serpiente la tentó. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces eso, fíjense ustedes estas cuestiones, va a venir siglos después, 2 siglos y pico después,
Hegel a hacer una lectura del Génesis totalmente contraria a esta de Erasmo. Porque iba a decir, realmente el pecado de comer la manzana, eso es lo que nos hace sabios. Hay que hacerle caso a la serpiente. Porque si no le hacemos caso a la serpiente, no salimos del zoológico humano que somos como los inocentes, la inocencia en el paraíso. Esa inocencia en el paraíso es que nos mantenemos en la animalidad. El pasar al espíritu es el seréis como dioses, que dice la serpiente. Por eso, no sin humor y sarcasmo, se ha dicho que toda la filosofía de Hegel es como una docente privada de la serpiente, que es una docente privada, porque es el carácter serpentino que tiene, que es lo contrario de lo que está diciendo aquí Erasmo. Erasmo está señalando que ese árbol de la vida, la serpiente, parece en efecto haber persuadido, de nuevo la palabra, a Eva de que las amenazas con las que el Señor le había prohibido tocar el árbol eran vanas. O sea, ya sabemos que son mitos, lo del cuentito del Génesis y todas esas cosas, no hay que leerlo al pie de la letra, no han existido históricamente Adán y Eva, pero el pecado original es el pecado que originamos todos y cada uno de nosotros cuando creemos que somos más vivos que Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, estamos dándole la espalda a Dios, que nos invita a que vivamos en Él, en gracia, y vivimos de espalda a Él y en desgracia. Por eso, en Adán, la voluntad, aquí le hace la distinción de género, si lo agarran ahí los feministas, lo mata al pobre Erasmo, está más corrompida por un cierto inmoderado amor a su esposa. En la discusión con mi esposa yo tengo siempre la última palabra, sí querida, o sea, le echa la culpa principal a Eva, cuyos deseos prefirió complacer antes que el mandamiento de Dios. Pienso, sin embargo, que aquí también hay una razón de la cual nace la voluntad que estaba corrompida. O sea, no te hagas el santulón, Adán, porque vos también tenías una razón corrompida que te ha llevado a decidir hacer lo que te decía la señora, porque podría haber dicho no. Esta fuerza del alma con la cual juzgamos, no importa cómo prefiera llamarla, ya sea nous, mente, intelecto, o ya sea logos, esto es razón, que ha sido oscurecida por el pecado. Está la inteligencia, el nous, y la dianoia, la razón, han sido, o el logos, ha sido oscurecidos por el pecado, pero no han sido extinguidos. Oscurecidos, pero no extinguidos. Según los ortodoxos, por obra de la gracia divina que acompaña siempre el esfuerzo humano, es posible perseverar en un recto estado. Ahora, ¿de dónde nacen para nosotros con estas distinciones tres tipos de ley? Dice Erasmo. La ley de la naturaleza, la ley de las obras y la ley de la fe. Son tres tipos de ley, ya lo ha dicho el buen Pablo de Tarso en la carta a los Romanos 2.14 y 3.27. Tres tipos de ley. También la ley se dice de muchas maneras y hay que atender las diversas maneras. Los filósofos, sin la luz de la fe, sin el instrumento de las divinas escrituras, conocen a partir de las cosas creadas de la virtud sempiterna y la divinidad de Dios, dejando muchos preceptos acerca del buen vivir, perfectamente congruentes con los preceptos evangélicos, en los que exhortan de diversas maneras a la virtud y a rechazar la infamia. La ley de las obras da órdenes y teme el castigo, y ella redobla el pecado y engendra la muerte, no porque sea mala, sino porque ordena cosas que no podemos cumplir sin la ayuda de la gracia. La ley de la fe enseña cosas más arduas que la ley de las obras, cosas que por sí mismas son imposibles, sin embargo, con el añadido de una gracia abundante las torna dulces y fáciles. La fe, pues, cuida a la razón herida mediante el pecado, la caridad conduce a la voluntad débil. Pero, ¿qué dice la ley de la fe? Que nos ordena amar a los enemigos, que nos ordena soportar la cruz de cada día, que nos ordena tener en poco la vida. No teman, pequeño rebaño, vuestro es en efecto el reino de los cielos, y tengan confianza porque yo vencí el mundo, y todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es lo que dice el libro del Eclesiástico, y les enseñó sus mandamientos y sus preceptos al pueblo judío por medio de Moisés y de los profetas.
Dios deja la potestad de elegir a la voluntad, voluntad que creó libre y capaz de dirigirse fácilmente hacia una u otra cosa. Y dice que la libertad del albedrío ha sido herida por el pecado, pero no extinguida. Una y otra vez remacha sobre eso. ¿Qué poder tiene el libre albedrío en nosotros después del pecado y antes de la gracia? 3 momentos en el despliegue de la historia y del plan de salvación, cuando uno vive después de Adán y la expulsión del paraíso, vive bajo el pecado. Cuando viene Cristo, por primera vez, vive bajo la gracia, y cuando después del juicio final, viviremos bajo la gloria. Entonces, la pregunta es, ¿qué poder tiene el libre albedrío en nosotros después del pecado y antes de la gracia? Pelagio enseña que una vez que la voluntad del ser humano ha sido sanada y liberada por la gracia, no hay necesidad de una nueva gracia, sino que con los auxilios del libre albedrío el hombre puede alcanzar la salvación eterna. En cualquier caso, el hombre debe la salvación a Dios, sin cuya gracia su voluntad no es eficazmente libre para obrar el bien. Ahí expone la posición de Pelagio, pero dice que hay que distinguir en la justicia que viene de condigno de la justicia que viene de congruo. Es una distinción escolástica. De condigno, según la Real Academia Española, es el mérito de condigno, merecimiento de las buenas obras ejercitadas por quien está en gracia de Dios. Y de congruo, el mérito de congruo es, siguiendo el diccionario de la Real Academia, es el merecimiento de las buenas obras ejercitadas por quien está en pecado mortal. O sea, yo puedo estar en pecado mortal, ser un cura y hacer obras que son eficaces y meritorias porque no depende de mi bondad la eficacia y la bondad de las obras que realizo. Un cura indigno y pecador mortalmente puede realizar obras eficaces que son de congruo, no son de condigno. Y diametralmente opuestos se encuentran los que argumentan que todas las obras, aunque fueran mortalmente buenas, serían detestables para Dios, no menos que las realizadas de modo criminal, como ser el adulterio, el homicidio, porque no proceden de la fe y la caridad de Dios. Si ciertos filósofos tuvieron algún conocimiento de Dios, también pudieron tener fe y caridad. San Agustín y quienes nos siguieron niega que el ser humano sometido al pecado pueda corregir su vida, Lutero, por sus propios medios o hacer algo que le lleve a la salvación. La fe, que es la puerta de la salvación, es un don gratuito de Dios. La caridad, regalo más abundante del Espíritu, se añade aquí. Él la llama gracia cooperante. La gracia es la guía de la obra, no la escolta de la obra. Bueno, sí. Terminemos ahí. Al otro lado. Terminemos ahí. Y seguimos el sábado a las 4:30.